¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Iniciamos con este programa de hoy una serie de entrevistas patrocinadas por el Instituto de Atención Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria. Nos acompaña esta noche don Andrés Mendoza. Muy buenas noches, don Andrés. Buenas noches. Que nos va a explicar todo lo relacionado con salud mental y la integración de aquellas personas que, estando en esa situación, pues se inician en lo laboral, lo familiar. Usted es presidente de AFAE, ¿no? Sí, señor. Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en Gran Canaria. Perfecto. ¿Y qué es AFAE exactamente y cuál es su labor? Bien, es una asociación, como digo, integrada por familiares. Aproximadamente tenemos 1.200 asociados y personas con enfermedad mental que desde el año 1991 viene trabajando en Gran Canaria en pro de poder ayudar a las personas con enfermedad mental y familiares a tener y disponer de los recursos necesarios para su atención. En este sentido, durante los primeros años, durante su primera etapa, realiza una labor fundamentalmente impulsora para que las instituciones dediquen y destinen recursos de distintos tipos, sanitarios, rehabilitadores, de apoyo a las familias, de carácter residencial, dediquen y destinen estos recursos a las personas con trastorno mental. Y a partir ya del 2004-2005 realiza una función de colaborador con todos aquellos recursos que se han ido poniendo en marcha en la comunidad autónoma por parte de las instituciones, las distintas consejerías del gobierno, cabildos, ayuntamientos y demás. De esta manera, AFAE se constituye junto con las otras asociaciones de salud mental de Canarias como una entidad que a la vez gestiona también algunos de estos recursos que nacieron en ese periodo de principios de los años 2000. En este sentido, gestionamos recursos de rehabilitación y de apoyo psicoterapéutico a las personas con enfermedad mental, 2 centros de rehabilitación, recursos de carácter laboral, disponemos de un centro especial de empleo y de un recurso de carácter laboral que se desarrolla en el Jardín Canario Viera y Clavijo, donde están entre los dos dispositivos contratadas en torno a 60 personas con enfermedad mental, trabajando con contrato ordinario e integradas perfectamente en el mercado laboral. Y a los recursos psicoterapéuticos de los centros de rehabilitación, a los recursos laborales, hay que añadirle los recursos de carácter alojativo residencial. También disponemos de plazas en pisos supervisados donde las personas con trastorno mental desarrollan su vida con autonomía bajo la supervisión de los dispositivos profesionales de la asociación. Y la cuarta, digamos, gran área de la asociación, de nuestros recursos, son aquellos propiamente que se destinan y destinamos a apoyar a las familias, ¿no? Pues es dispositivos de apoyo a las familias, charlas, escuela de familia que llamamos, dispositivos de apoyo jurídico, de apoyo tutelar a aquellas personas con enfermedad mental que o bien porque sus familias son personas muy mayores o porque van quedándose sin sus padres y demás, les facilitamos ese apoyo y ese asesoramiento necesario para que puedan desarrollar su vida con el máximo de calidad posible, como cualquier otro ciudadano, en definitiva, que es lo que perseguimos. Perseguimos que las personas con trastorno mental, desde el punto de vista de su cualidad de ciudadano como cualquier otro, pueda gozar y disponer de todos sus derechos como cualquier ciudadano. Permítame que insista en esta cualidad, pero es que es así, son ciudadanos en igualdad de condiciones plena como cualquier otro y hay que tratarles y abordarles como tal. No tanto únicamente desde la perspectiva del enfermo, de la enfermedad, sino teniendo en cuenta a la persona y al enfermo en sí, no solo a la enfermedad. La sociedad en general es consciente de esto último que acabo de comentar, es decir, las personas con ese tipo de trastorno están excluidas por el resto de la sociedad. ¿Solo hay un grupo de personas, ustedes fundamentalmente, que se ocupan de ellas o es receptiva? Bueno, cada vez se percibe, debido fundamentalmente al trabajo de estas asociaciones como la nuestra, cada vez se percibe en la sociedad que hay una mayor aceptación, que hay un mejor conocimiento y que hay una visibilidad mejor y más amplia de estas personas con trastornos mentales, que permite que desde los distintos ángulos de la sociedad, empresas, instituciones educativas, instituciones de seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad,
instituciones judiciales y demás, se les vea y se les trate como ciudadanos y no como seres peligrosos, como seres aislados, como seres deteriorados en las de sus distintas funciones y capacidades, bien sea a nivel cognitivo, a nivel de imagen, a nivel de higiene, a nivel de hábitos de alimentación, etc. Quiere decir que una de las principales barreras que hemos tenido siempre quienes estamos en este mundo de la salud mental y quienes somos familiares y usuarios es el estigma, ¿no? El estigma es aquella percepción que la sociedad tiene de este tipo de personas, como lo que decía antes, ¿no? Personas que están aisladas. Incluso en algún momento se destaca el aspecto de peligrosidad, cuando nada más lejos de la realidad. ¿Y por qué peligrosidad? Porque en algunas ocasiones estas personas, por el efecto de la enfermedad, pueden tener una recaída o un brote y se les identifica con personas que puedan tener ese matiz, digamos, ¿no? de poder ser peligrosos, violentos, asustar a los demás y demás, ¿no? Entonces, afortunadamente, no con todos los recursos que quisiéramos, pero afortunadamente cada vez ese estigma se va reduciendo, ¿no? No en vano realizamos en toda la comunidad autónoma, desde nuestras asociaciones, unas campañas contra el estigma en todas las instituciones escolares, colegios, institutos, universidades, y de aquí emplazo a las mismas para que contacten con nuestras asociaciones en las distintas islas, para que aprovechen esta ocasión en la que con nuestros profesionales y con las personas afectadas por enfermedad, en primera persona, valga la redundancia, exponemos y explicamos y hacemos llegar todas nuestras circunstancias en todo nuestro espectro a la población infantil, juvenil y demás. ¿El número de personas afectadas es importante en Canarias? En Gran Canaria también en particular me gustaría conocer el dato. Sí, el número de personas afectadas se baraja siempre por las organizaciones científicas y por las organizaciones sanitarias como personas afectadas por trastorno mental grave, fundamentalmente esquizofrenia, que es las que están más directamente relacionadas con nuestro entorno asociativo y familiar, el 1% de la población. Bajo ese parámetro de porcentual tendríamos que en Gran Canaria en particular, en la ciudad de Las Palmas estaríamos hablando de 3.500 personas que padecen trastorno mental grave en la variedad de esquizofrenia. El 15% de la población general, el 15% porcentualmente de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla y de la comunidad autónoma en general, en cualquier momento de su vida puede padecer un trastorno mental, en su espectro, en su variedad de trastorno mental leve o trastorno mental grave. Transitoriamente. Transitoriamente, sí señor. Ansiedad, depresión, estrés, trastornos mentales leves o pasar al campo de trastornos mentales graves, como puede ser fundamentalmente la esquizofrenia, trastornos de personalidad, patología dual, trastornos bipolar, etc. Para cualquier persona que nos esté viendo y escuchando en este momento, cuando hablamos del 15% porcentualmente parece un tanto por ciento elevado, ¿no? Sí, bastante elevado, sí. Bueno, para ello estos datos son los que arrojan las sociedades científicas, la Asociación Estatal, Europea y Nacional de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud y sus correlativos correspondientes al Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas en el Estado español. ¿Y es consciente aquellas familias que tienen un miembro del colectivo familiar en esa situación, es consciente de la existencia de asociaciones como las de ustedes, se acercan o no es así, hay mucha gente que no sabe a quién acudir todavía? Honestamente no llegamos a todos los sitios donde quisiéramos llegar, porque todavía hay bastantes de estos enfermos, bastantes, sobre todo este 1% en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en la isla de Gran Canaria, que son muchísimos más. Todavía hay muchos que están en una situación de desconocimiento, desatención e incluso ciertamente aislados aún en sus domicilios sin recibir las atenciones y los apoyos que desean. Entonces, desde el 2008, fundamentalmente, nuestra asociación AFAES y las otras de nuestra Federación Canaria, así como las de la Federación Estatal, hemos tenido que recuperar ese papel impulsor que teníamos en nuestros orígenes en el 91,
puesto que desde esa fecha notamos y percibimos que se ha producido un estancamiento notable, ciertamente grave, no alarmante, pero ciertamente grave, motivado por factores que todos conocemos y que no voy a traer aquí, bueno, de reducción, de ajustes, de faltas de dotación, de plazas, de presupuestos adecuados. ¿Y eso no tendría que ser una prioridad? Evidentemente que lo es, tendría que ser, no, es que lo es, ¿no? Categóricamente es la respuesta a esa pregunta. Es una prioridad. Sin embargo, en el área de la salud mental no es así. Salud mental, tradicionalmente, dentro del espectro de la discapacidad, el amplio espectro de la capacidad, personas afectadas por una discapacidad sensorial, por una discapacidad física, por una discapacidad psíquica, la salud mental dentro de ese espectro ha sido la cenicienta tradicionalmente, ha sido la última, ¿no? Estamos en el vagón de la cola, ¿no? La salud mental. Es decir, no solo tenemos que trabajar para recuperar posiciones desde el vagón de cola a los vagones de delante de la locomotora, sino que además tenemos que trabajar para mejorar los recursos con los que contamos y ganar posiciones para poder tener los recursos que necesitamos, porque nos hemos quedado, por ser cenicienta, atrasados respecto en cuanto a tener y disponer de las dotaciones suficientes para poder gestionar los apoyos y recursos que necesitamos, sanitarios, psicoterapéuticos y rehabilitadores, residenciales y familiares. Y además de eso, porque la demanda ha ido creciendo exponencialmente y no se ha ido dotando de la manera que tenía que haberse dotado desde 2008. Ténganse en cuenta que muchos de nuestros recursos se están gestionando incluso con parámetros económicos del 2008, aún hoy, en 2014, septiembre del 2014, imagínense ustedes que tuviésemos que pagar el mismo recibo de la luz que en septiembre de 2008, ¿verdad? Algo impensable. Claro, el camino de la norma, el camino de los procedimientos es largo para la enseñanza, pero el camino del ejemplo es corto y es bastante ilustrativo. Yo tengo siempre, cuando voy a reuniones, el recibo de la luz del año 2008 y del año 2014, y créanme, que esto está al alcance de cualquiera de nosotros, no tiene nada que ver uno con el otro. Sin embargo, los parámetros económicos, los importes de precios plaza día con que se gestionan los recursos de salud mental en Canarias son los mismos hoy, 11 de septiembre de 2014, que eran el 11 de septiembre de 2008. Además de eso, tenemos muchas menos plazas para atender el incremento de demanda. Téngase en cuenta que existe demanda, lo que conocemos vulgarmente como listas de espera, aunque otros representantes institucionales dicen demandantes de recursos, nosotros creemos que eso es lista de espera pura y dura, y con ese término nos entendemos todos, para recursos de carácter alojativo residencial, para recursos de carácter rehabilitador y psicoterapéutico en centros de rehabilitación. Y tenemos también una demanda alarmante de apoyo y mejora a los profesionales que hoy en día están realizando funciones de atención sanitaria en los distintos dispositivos de la comunidad autónoma. Léase, unidades de salud mental de los distintos centros de salud en los que están ubicadas, dispositivos de urgencias psiquiátricas en los hospitales generales y dispositivos, unidades de internamiento breve de agudos en los hospitales generales, así como unidades de media estancia en los hospitales en que las hay, en Gran Canaria, en el Juan Carlos I y en Santa Cruz de Tenerife, porque en las islas menores no las hay, y esa gente tiene que imaginarse cómo sería eso, porque difícilmente alguno de ellos puede usar una plaza de las que hay en Gran Canaria o en Tenerife, con lo cual, abro un pequeño paréntesis, sí que en estas islas, con respecto a estos recursos, sí que se están traspasando las barreras, las fronteras de los principios de igualdad, equidad y solidaridad. Se están vulnerando flagrantemente para aquellas personas que tienen trastornos mentales, que los que vivimos en Gran Canaria, en Las Palmas o en Tenerife, en Santa Cruz y en sus áreas metropolitanas disponemos de unos recursos, escasos sí, pero aceptables a la fecha de hoy, pero en esas islas o en las zonas que están fuera de estas áreas metropolitanas principales, otros municipios de Gran Canaria y Tenerife, no disponen de los mismos recursos.
Bien, en ese sentido, estos principios sí, en materia sanitaria, de salud mental, equidad, igualdad y solidaridad, no existen sencillamente en Canarias en cuanto a salud mental. Y esto es un dato objetivo que tiene nombres y apellidos de usuarios, personas afectadas y familias en municipios de Gran Tarajal, en municipios de Corralejo, en municipios de cualquiera de las islas menores que están de aquella manera sin atender. A la vista de lo que estamos hablando, existen dos ámbitos entonces claramente definidos. Tenemos a la persona que está afectada por este trastorno, pero ¿y las familias? ¿Cómo viven las familias este problema? Bueno, sobre todo en los casos más complicados, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que los recursos con que contamos las asociaciones y los recursos que están habilitados a través de las distintas administraciones en el campo sanitario, en el campo rehabilitador, psicoterapéutico, recursos de carácter alojativo residencial, todos ellos sufragados, financiados por el Gobierno de Canarias, cabildos, hay que decirlo, cabildos, el papel de los cabildos aquí es de vital importancia y afortunadamente es casi la única institución que ha entendido esto, que está entendiendo esto. ¿Más que el Gobierno de Canarias? Más que el Gobierno de Canarias, sin duda alguna, más que el Gobierno de Canarias. Y los ayuntamientos, que están también bastante implicados en toda la comunidad autónoma. Bien, teniendo esto en cuenta y que esos recursos son escasos, a los mismos llegan, afortunadamente, todo hay que decirlo, hay que ser positivo, y en ese sentido nosotros somos los primeros en construir y en aportar. A los mismos que per se son escasos por aquello que hablaba, que hasta el 2008 y desde el 2008 no se ha hecho nada, a los mismos llegan la primera división, como decimos nosotros, pero hay una segunda división, una tercera división y una regional. Espero que se me entienda con esto, es decir, el paciente afectado por una esquizofrenia que es tratado y en un primer momento, desde el punto de vista sanitario, psicoterapéutico y familiar, con tratamiento inicial de medicación, de apoyo en un centro de rehabilitación y consigues que esté estabilizado y que vaya mejorando en su calidad de vida para estar integrado, ese paciente tiene acceso a esos recursos escasos. Pero ese es el de primera división, que es el que tratan con mucho cariño y dedicación en nuestros servicios públicos de atención. Pero el paciente de segunda división, que es aquel que es más complicado, que no va solo con 8 pastillas al día o con 12 pastillas diarias, que es aquel que tiene una crisis aguda que no se sobrepasa y no se supera en 15 días de ingreso en una unidad de internamiento breve de agudo, ese paciente de segunda división o de tercera división que necesita un tratamiento más continuado y persistente en el tiempo, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, que sin duda con él se va a conseguir lo mismo que se consigue con el paciente de primera división, porque tengamos en cuenta que todas las personas con un trastorno mental tienen un esquema mental, tienen su propia lógica, cada uno tiene su lógica. Y nosotros, los que convivimos con ellos, los profesionales, los familiares, y quiero hacer hincapié en esto, tenemos que conseguir averiguar y enlazar con su lógica, para que entendiendo la lógica con la que funciona, que la tienen, entendiendo la lógica con la que funcionan, saber cómo tratarles y qué apoyos darle para que la persona pueda funcionar perfectamente como cualquier ciudadano, refuerce su autoestima, su confianza en sí mismo y demás, y pueda participar de todos los recursos de la comunidad. Repito, los pacientes de segunda división, de tercera división y de regional no están atendidos en Canarias. Esto es lamentable, es grave. Para estos pacientes necesitamos más recursos. Nosotros los familiares, con nuestro esfuerzo como tal, desde las asociaciones, intentamos llegar a todos los sitios que podemos. A nosotros, nuestra asociación tiene su sede en Las Palmas, vienen pacientes familiares de Telde, de Galdar y de todos los municipios de la isla, de estos de segunda y de tercera división, que están metidos en un efecto de puerta giratoria con respecto al sistema. Cuando llegan a la unidad de salud mental, como es un paciente complicado, lo derivan o le dan cita para dentro de 6 meses. Y es la familia, y enlazo con lo que usted me preguntaba, ¿qué papel juega la familia? Es la familia la que, volviendo a años atrás,
tiene que hacer aún hoy en día de psiquiatra, terapeuta, cuidador y demás de ese paciente todos los días en su casa. Ese papel tiene que hacerlo la familia. Y a esos pacientes son a los que tenemos que dedicarle y destinarles más recursos hoy en día. Y los que están funcionando, tanto de carácter sanitario, como decía antes, como de carácter rehabilitador, reforzarlos, porque son profesionales como la copa de un pino, pero con las manos atadas en las unidades de salud mental, con las manos atadas en las urgencias psiquiátricas, con las manos atadas en las unidades de internamiento breve. Pues hay que apoyarles y facilitarles los recursos para que tengan las manos y puedan trabajar con las manos desatadas y den el apoyo continuado a estos pacientes de la segunda, de la tercera división de Gran Canaria, que son muchos los que hay hoy en día. Y esto es lo que tenemos que exponer. En nuestra comunidad autónoma, en salud mental, por aquello de que es una patología en la que intervienen distintas disciplinas para que pueda la persona ser tratada adecuadamente, sanitarios, rehabilitadores, psicólogos, terapeutas, educadores, trabajadores sociales, de carácter alojativo residencial, educadores, tutores, supervisores de esos pisos, de esas residencias en las que están. Como es una patología, repito, en la que intervienen varias áreas institucionales, es necesario que las mismas estén coordinadas entre sí, que esas diferentes áreas institucionales estén coordinadas permanentemente. Y es necesario que hayan responsables claros y directos de todas esas áreas. En salud mental, esto no es una crítica, es una exposición constructiva, que quizás es un paso más que tenemos que dar o que se tiene que dar. Deben de haber responsables definidos, con competencias definidas. Hay muchos cargos en la salud mental, en sanidad y en rehabilitación. Se superponen la más de las veces entre ellos. Hay muchos niveles funcionales, hasta 9 niveles funcionales de cargos, responsable de urgencias, responsable del hospital, responsable del área de salud de Gran Canaria, bueno, directores con rango de directores generales, responsable de gerencias de atención primaria. Burocracia, muchos responsables, señor. Grandes profesionales que lo son. La mayoría de la medicina lo son, pero con responsabilidades burocráticas, administrativas, que no son efectivas o todo lo efectivas que debieran de ser. Entonces, creo que eso está actuando también como freno. Y creo que o ponemos el vino viejo en odres nuevos o en fin, seguirá viciando. Al hilo de lo que usted está diciendo, que estamos hablando en islas capitalinas donde hay cierta atención de niveles de lo que usted denominaba segunda o tercera división regional. El drama entonces de las familias y de los propios afectados en las islas que no son capitalinas tiene que ser espantosos, ¿no? Pero además, cuando usted habla de diferentes niveles y lógicamente hablamos de diferentes instituciones, la situación política con, digamos, fuerzas políticas diferentes gobernando en instituciones diferentes les causa problemas también. Es decir, el gobierno de Canarias, que es de un determinado color, sin decir cuál, porque en un momento puede estar uno, puede estar otro, si el cabildo correspondiente en la isla correspondiente no es del mismo color, no se trata igual el mismo problema teniendo la gravedad que tiene. Yo creo que esto incide por propia lógica, por una cuestión de sentido común incide, pero en nuestra situación la peor barrera es la que le comentaba anteriormente. Somos muchas instituciones de distintas áreas implicadas, entonces ya eso actúa como freno. Sí. Y si luego le añadimos lo que usted comenta, que puedan ser de distintas opciones o orientaciones políticas y demás, pues probablemente lo agrava en algunos momentos. Pero Andrés, entonces hay una cosa. Si estamos hablando de esa situación que usted ha denominado, para que nos entiendan aquellas personas que nos están viendo en este momento, la primera división, que es relativamente llevadera por las instituciones, porque no son pacientes agudos y con una cierta dificultad. Las familias que se ven afectadas por esa situación de puerta giratoria en donde entran algunos de estas personas,
pero que además a lo mejor están viendo afectadas por la crisis económica en general, con menos recursos, las familias me refiero, si no tienen la ayuda institucional y además no tienen recursos, ¿cómo viven las familias eso? Pues yo le voy a hablar con dos ejemplos gráficos para que sepamos que es verdad que no es la generalidad, pero son casos que vienen mes sí, mes también. Bien, yo ayer estaba en una reunión y tuve que salir de la misma. Cuando entré me dijeron, ¿pero qué te pasa? Estás como traspuesto, es que no te centras y tal. Digo, es que no se me va de la mente el tema que me acaban de plantear unos familiares, porque me he puesto en el papel de ellos y he pensado, ¿y cuál es el papel en el que te has puesto? Pues no me hago la idea de llegar a mi casa y encontrarme con que mi mujer me ha puesto una orden de alejamiento que han decretado esa mañana en el juzgado. Saben ustedes que esto va muy rápido. Que ha tenido que recurrir a ese recurso porque llevaba varias semanas yendo conmigo a las urgencias psiquiátricas y a la unidad de salud mental, y por ser un paciente de tercera regional o de segunda división no lo atendían. Y tenía miedo ya por sus hijas, por su hija y por su hijo. Y ha tenido que recurrir a poner una orden de alejamiento contra su marido. Ese señor hoy, ahora mismo, está en la calle, tirado. En un municipio también de esos, de tercera división, de una isla periférica. Pues esa es la cara que yo tenía ayer y me decían, oye, pues nos ha dejado a todos con la misma cara que tenías tú. Pues eso es lo que tenemos que imaginar. Otro paciente, otro familiar que llega la semana pasada a nuestra asociación, su madre está encerrada en una cueva porque la han desahuciado en Gardel. No estamos hablando del continente vecino ni de ningún sitio, estamos hablando de un municipio de Gran Canaria. Está en una cueva. Pues no sabemos ya cuántos animalitos tiene dentro de la cueva. Deteriorada. Ha ido a la primaria, al médico de cabecera, para que la atiendan, porque tiene un problema de salud mental, evidentemente. Y le han dado hora para el psicólogo dentro de 6 meses, en enero. Estas son situaciones que estamos viviendo. En enero. En enero, hora para el mes de enero al psicólogo. Ni siquiera ha traspasado la puerta, ha flanqueado la atención primaria del médico de cabecera, que es quien tiene automáticamente que derivarla a la unidad de salud mental para que le presten la atención, si es psicológica, el psicólogo allí o el psiquiatra, y la valore para diagnosticarla, pero urgente, porque no puede seguir como está. Es un ser humano que está encerrado, aislado en una cueva, y le han dado hora en primaria dentro de 4 meses para el mes de enero, hora para el psicólogo. Permíteme, ¿dónde? ¿Y de qué vive esa mujer? ¿Cómo vive? ¿Qué? Por sus hijos que vienen desesperados a hablar con nosotros. A ver si por qué esto es así. Nosotros desde la asociación tenemos que orientarles, tenemos que hablar con esa unidad de salud mental, con ese centro de salud y con eso algunos de estos responsables que tienen sensibilidad, además de ser responsables tienen sensibilidad, algunos. Porque bueno, usted me hablaba antes de personas, de opciones políticas. Nosotros francamente, ni siquiera tenemos tiempo para estar en esta batalla, perdonen que hable en este lenguaje, de opciones políticas. Nosotros hablamos con personas y las personas son las que están en cada momento en las distintas instituciones con distintas responsabilidades funcionales. Y hay personas todavía, de todas estas que tienen responsabilidad, que además de responsabilidad tienen sensibilidad. Entonces llamamos, yo personalmente, a alguna de estas personas y se preocupan y se ocupan, pero es lamentable que esos casos tengan que llegar a nosotros y tengan que gestionarse por teléfono de esta manera, con algún responsable con sensibilidad, que créanme que son pocos los que hay, bastantes pocos, son grandísimos profesionales todos, tienen un valor inmenso para trabajar con nuestros enfermos en esta patología y en las circunstancias en que estamos. Pero la sensibilidad brilla por su ausencia en muchísimos de ellos. El trato que recibimos los familiares, pues cuando más atención y más se nos debería de escuchar, porque somos quienes más cercanos estamos al enfermo y al paciente, pues tampoco se nos escucha de la manera adecuada y en la
y en la profundidad que se debería hacer para poderle dar un mejor servicio y atención, una valoración más correcta que conduzca a un diagnóstico más certero de ese enfermo o enferma. ¿Cómo estamos los familiares? Los familiares estamos, los que hacemos en nuestros domicilios de psiquiátrico doméstico. Esta palabra la odio porque ya desapareció por el efecto de la reforma psiquiátrica que se inició, tuvo su origen en la Ley de Sanidad de 1986, ¿no? Que es la que condujo a toda la reforma psiquiátrica para que desaparecieran justamente los psiquiátricos, donde se aislaban y se contenían a las personas con trastorno mental y se pasaran a ser tratados en la comunidad, en el centro de salud, en la unidad de salud mental, en los hospitales y demás, como ciudadanos, no como despojos. Pues tener que recurrir hoy en día a utilizar este término me causa mucha tristeza, pero tengo que hacerlo. Los familiares estamos haciendo en muchos casos de psiquiátricos domésticos. Usted está hablando en primera persona, ¿eh? Sí, yo soy familiar, hablo en primera persona. Hablo en primera persona con conocimiento de causa desde hace 25 años. He vivido la evolución, el nacimiento y la evolución de la enfermedad de un paciente que hoy en día tiene 46 años y empezó con la enfermedad, se le diagnosticó a los 17 años, y he visto cómo la familia, desde ese momento que se le diagnosticó la enfermedad a los 17 años, dejó de ser una familia. Eso es lo que pasa cuando hay una persona con enfermedad mental en un entorno familiar. De estas habemos muchos así. Somos muchos más de los que pensamos. Y yo invito a todos aquellos que estamos así, que nos dirijamos a estas entidades en las que estamos unidos y podemos explicar esto y contribuir a visibilizar esto. Porque visibilizándolo es de la única manera que contribuiremos a que se mejore y se doten adecuadamente los servicios que necesitan como ciudadanos. Si no estamos pidiendo nada extraordinario para ellos, estamos pidiendo los servicios que necesitan como ciudadanos afectados por una enfermedad que se llama trastorno mental. Yo he cometido un error, don Andrés, te lo tengo que confesar aquí y vamos a tratar de rectificarlo ahora, porque el espacio de esta entrevista, que estamos casi cumpliendo desde media hora, pero tengo que decirle que yo, y como yo me imagino que miles ahí fuera en este momento, desconocíamos esta situación. Yo le voy a invitar ahora a que se dirija a la Cámara y haga un llamamiento a la Sociedad de Gran Canaria, que es nuestro ámbito geográfico, pero desde ya nos ponemos de acuerdo para la próxima semana, no, la siguiente, y a partir de ese momento, en mensajes cortos que podemos hacer aquí en favor de la causa que está usted exponiendo aquí esta noche, podamos apoyarle en el más amplio sentido de la palabra, llamando la atención a la gente que probablemente desconoce el problema y el nivel que tiene en este momento. Si le parece bien, volveremos a hablar aquí, pero antes me gustaría que, como usted lo quiera explicar, aquella Cámara les hable a los Gran Canarios. Yo desde aquí quisiera agradecer expresamente a la entidad que don Juan Carlos ha mencionado al inicio, al IAS, Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo, a la entidad en la que estoy ahora mismo. Quisiera agradecer profundamente la oportunidad que nos da a aquellos que tenemos el valor de atrevernos a salir del armario, espero que se me entienda con esta expresión, todos nos entendamos, a salir del armario en materia de salud mental, agradecerles profundamente la oportunidad que nos da de llegar, por un lado, a todos los ciudadanos de Gran Canaria y de Canarias, que les ayude a visibilizar nuestra y su problemática. Podemos estar todos dentro del 15%, no en vano, y apelo a una cita del Quijote, decía Cervantes, no hay locura sin cordura y no hay cordura sin locura. Para que haya cordura tiene que haber locura y para que haya locura tiene que haber cordura. Primero, no solo para visibilizar y ayudarles a entendernos, y segundo, para que
todos aquellos que como yo están en esta situación puedan dirigirse a las asociaciones en las que nos encontramos agrupados, en este caso a AFAES o a cualquiera de nuestras asociaciones de FEAFES Canarias. En Tenerife es AFES, Atelsan, en La Palma AFEN, La Palma, en Fuerteventura Somasamén, en Lanzarote El Cribo y en Gran Canaria AFESUR y AFAES, a cualquiera de estas nuestras asociaciones, que ahí les indicaremos, les apoyaremos y sin duda, les ayudaremos, sin desconocer, claro está, de que es una carrera de fondo nuestro problema. No solucionamos las cosas en un abrir y cerrar de ojos, pero sí trabajamos para que, dando los pasos adecuados, tu familiar como el mío tenga los apoyos y los recursos que necesite. Don Andrés, muchas gracias por estar aquí esta noche, pero nuestro compromiso, Canal 8, para que vuelva a estar aquí y sobre todo para que, si usted lo estima oportuno, sirvamos como instrumento de sensibilización para todos aquellos que, teniendo la responsabilidad de actuar, por la razón que sea, no se actúa correctamente, y llevar al ánimo de cada uno de ellos casos concretos como el que nos acaba de contar de Galdas, decir, esto no puede ser, este ser humano no puede vivir así, y hacérselo visible a toda la sociedad de Gran Canaria. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, amigo.